Hubo una parte antes de este momento de los 10 mandamientos que llamó mucho mi atención, y es que Jetro, el suegro de Moisés, va a hacerle una visita. Éxodo 18, 10 al 11 registra un poco del diálogo que hay entre Moisés y su suegro. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de las manos de los egipcios y de manos de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron fue superior a ellos. Ahora me llama mucho la atención. Yo dije, a ver, espérate un segundo, por favor. Jetro, sumo sacerdote, viene con Moisés y dice: ahora sé o ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Espera, ¿no se supone que eres sumo sacerdote de Jehová? ¿No se supone que ya sabes eso? ¿Que Dios es más grande que todos los demás dioses? Digo, si no, ¿por qué no te pasaste a ser sacerdote de otro Dios? Y entonces me surgió la duda, ¿por qué es que Jetro mencionaría este tipo de cosas? Doctrina y Convenios, más que nada también por esto que viene a continuación. Doctrina y Convenios 48:6 dice: y los hijos de Moisés, de acuerdo con el santo sacerdocio que Moisés recibió de manos de su suegro Jetro. Entonces, sí, definitivamente Jetro era un sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Era una persona que, a ver, pues vamos a ver, el ser poseedor del sacerdocio de Melquisedec viene por convenio y juramento. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un sumo sacerdote de Dios no esté seguro que Dios es el Dios más grande? ¿Sabes? Entonces me entró esa duda y dije pero ¿cómo embona esto? Y me puse a pensar en varias cosas. Me vinieron a la mente dos lecciones. La primera que creo que es muy interesante, que justamente al vivir en una época que es muy parecida a la nuestra, en la que hay diferentes religiones, en las que hay diferentes personas que adoran a diferentes dioses, parece ser que hasta cierto punto uno puede mantener todavía el respeto de que otra persona crea en su Dios tan vívida, real y devotamente como nosotros creemos en el nuestro. Y eso es algo muy interesante, ¿vale? La gente, y debemos de verlo en esa perspectiva, tal vez no sea fácil de observarlo de esa manera, pero la gente considera y siente a su Dios tan real como nosotros sentimos al nuestro. Y eso fue lo primero que me causó interés. Podría ser que Jetro tendría también esta perspectiva abierta de entender que para los egipcios Ra, Osiris, Anubis era igual de real que para él Jehová era real. Y me pareció muy interesante pensar en el respeto que puede haber en primer lugar de nuestra parte hacia las demás religiones y hacia los demás dioses de otras personas, en entender que para ellos es tan real como para nosotros es nuestro propio Dios. Ahora, esa fue la primera lección. La segunda lección tenía que ver justamente con la idea contraria, que está muy bien entender justamente esta parte de que pues para ellos es tan real su Dios como para nosotros el nuestro, pero entender que justamente nuestra doctrina, lo que hemos aprendido, lo que enseñamos y lo que declaramos justamente es que tenemos un Dios verdadero y viviente. O a veces podemos decir también el único Dios verdadero y viviente, ¿cierto? Esto me llevó a pensar un poquito en una experiencia que aprendimos en esta última conferencia general. El elder Michael T. Ringwood compartió un mensaje llamado "De tal manera nos amó Dios". En él contó la historia de un hombre llamado Paul. Y dice lo siguiente: Paul creció en un hogar donde a veces había maltrato y que siempre fue intolerante hacia la religión. Mientras asistía a la escuela en una base militar en Alemania, se fijó en dos hermanas, que parecían tener una luz especial. Al preguntar por qué ellas eran diferentes, recibió la respuesta de que pertenecían a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pronto Paul comenzó a reunirse con los misioneros y fue invitado a ir a la iglesia. El siguiente domingo, al bajar del autobús, se fijó en dos hombres vestidos con camisa blanca y corbata y les preguntó si eran élderes de la iglesia. Le contestaron que sí, así que Paul los siguió. Durante el servicio, un predicador señalaba a las personas en la congregación y las invitaba a testificar, y al final de cada testimonio, una persona hacía un redoble de tambor y la congregación exclamaba "Amén". Eran muy padres, ¿no? ¡Amén! Pero bueno, entonces esto es lo que pasa. Esta persona se encuentra con dos personas vestidas de corbata, camisa blanca. Le dice: oye, ¿ustedes son misioneros de la iglesia? Sí, vente con nosotros. Y se va con ellos. Cuando llega, pues se encuentra con esta reunión con los redobles de tambores. Cuando el predicador señaló a Paul, él se paró y dijo:
Yo sé que José Smith fue un profeta y que el libro de Mormón es verdadero. No hubo ningún redoble de tambor ni ningún amén. Powell finalmente se dio cuenta de que había ido a la iglesia equivocada. Poco después, Powell encontró el camino hacia el lugar correcto y fue bautizado. El día del bautismo de Powell, un miembro que no lo conocía le dijo: «Usted salvó mi vida». Unas semanas antes, este hombre había decidido buscar otra iglesia y asistió a un servicio donde había redobles de tambor y se decía amén. Cuando el hombre escuchó a Powell dar su testimonio de que José Smith y el libro de Mormón era cierto, se dio cuenta de que Dios lo conocía, reconocía sus luchas y tenía un plan para él. Me llama mucho la atención que esta historia es de un converso principalmente que estaba empezando a ir a la iglesia, un día se confunde y pues va con otros misioneros y va a otra iglesia y le piden dar su testimonio y testifica sobre José Smith y todos pensando como de no, él es un falso profeta. Pero bueno, qué curioso. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Pero a mí me llama más la atención lo que pasa con la persona que estaba en esa reunión, que ya era un miembro de la iglesia y que estaba buscando, como dice ahí, estaba buscando ir a otras iglesias, decidió buscar otra iglesia. Estamos hablando de una persona que estaba en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero decide ir a buscar otra iglesia. Y me llama mucho la atención que tal vez estaba en una posición tal vez parecida a la de Jetro, ¿no? Como sí, yo soy sacerdote, sí, yo soy miembro de la iglesia, pero todavía no sé que Jehová es el Dios más grande de todos. Tal vez no estoy tan seguro, tal vez mi testimonio no está tan sólido al respecto, tal vez me gusta aprender sobre Dios, tal vez disfruto mucho que me hablen sobre la palabra o que me enseñen acerca de los atributos de Cristo o que me enseñen sobre la vida después de la muerte, pero tal vez no está tan afianzada esta parte de mi conocimiento. Tal vez Jetro había hecho un convenio o un juramento en esta parte del sacerdocio de Melquisedec, pero había parte de él que todavía no estaba tan entera y plenamente seguro. Y quizás lo mismo que pasaba con este hermano que dice, sí estoy en la iglesia, pero voy a ir a buscar otra, a ver qué tal me va. ¿Qué es interesantísimo de esta parte? Que tanto Jetro como el hermano que nos cuenta el elder Ringwood, tienen una experiencia similar. Llega el punto en el que pasan acontecimientos que les hace darse cuenta a ellos, sí es cierto. El Dios del que yo soy sumo sacerdote es el más grande de todos. Sí es cierto, la iglesia a la que yo voy es la iglesia de Jesucristo. Es donde Dios quiere que yo esté. Y muchas veces en nuestro trayecto debemos de tener ese momento, porque muchas veces vamos a empezar a ir en otras direcciones. Vamos a estar tratando de decir, tal vez no estoy tan satisfecho, tan lleno por este lado, y vamos a empezar a tratar de buscar cómo sentirnos más satisfechos espiritualmente. Lo cual me lleva al final de lo que compartió el elder Ringwood, que me parece muy interesante. Este hermano, cuando está sentado en esta otra iglesia y ve a este otro hermano pararse y decir, yo sé que José Smith, el libro de Mormón y lo que sea, dice, se dio cuenta de que Dios lo conocía. Reconocía sus luchas y tenía un plan para él. Qué interesante frase, reconocía sus luchas. No dice ahí, reconoció que andaba un poquito débil su testimonio y por eso se andaba yendo. No, dice, reconocí su lucha, reconocí tu esfuerzo por buscar mayor satisfacción espiritual, reconocí que estás esforzándote. Y me encanta porque muchas veces cuando tal vez llegamos a esta parte de Jetro y dice, ahora conozco que Jehová es el mero mero, es como de, oye, pues te tardaste, ¿no? Y tal vez tenemos la actitud incorrecta al respecto. La actitud que Dios tiene es, reconozco tu lucha. Reconozco tu esfuerzo. Reconozco que no te has sentido del todo completo. Reconozco que tal vez has querido ir a buscar a otro lado, no por falta de fe en mí, sino al contrario, para encontrarme más plenamente. Reconozco que tal vez en este sentido no solo no tienes un testimonio tan bueno como sacerdote de Dios, no, sino al contrario, con el testimonio tal vez no tan completo, frágil y pequeño que tenías, diste todo de ti por hacer un convenio y guardarlo. Y tal vez nosotros como humanos no tenemos el enfoque adecuado en ocasiones y vemos a un Jetro que no tiene un buen testimonio o un hermano que ya se está yendo a buscar otros lados. Podemos ver y reconocer la lucha que sí se está haciendo.
Todos tenemos deficiencias en nuestra conversión y en nuestro testimonio. Pero lo interesante es ver que Jehová ve más allá, ve más al fondo, ve tus luchas. No solo ve la debilidad que te aqueja, sino la lucha intensa que estás haciendo contra ella.